Buenas noches, profesor, compañera. En esta oportunidad les vengo a presentar mi grupo de trabajo que está conformado por Catherine Quintero, Eric Catherine Pico y mi persona Vanessa Villalobos. Bueno, comenzando, les vengo a hablar de Jean Piaget y la teoría del desarrollo cognitivo. Él es uno de los primeros teóricos del constructivismo, que dice que los niños construyen activamente el conocimiento y bueno, se interesa por los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona. También tenemos que tener en cuenta lo que son los conceptos principales sobre el aprendizaje, en este caso la asimilación y acomodación. Bueno, creía que el aprendizaje ocurre a través de la interacción entre el individuo y su entorno y también pues que la asimilación implica incorporar nueva información dentro de las estructuras mentales existentes, mientras que la acomodación implica modificar esas estructuras para adaptarse a la nueva información. También tenemos lo que son los estados de desarrollo cognitivo, que son sensorio-motor, que va desde los 0 a los 2 años y es cuando experimenta el mundo a través de los sentidos y acciones motoras. También la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años y es en la cual el desarrollo del lenguaje, pensamiento simbólico, pero aún falta la lógica. Podemos también encontrar las operaciones concretas que van de los 7 a los 11 años, que es donde el pensamiento lógico, donde pues el pensamiento está lógico en situaciones concretas. Y por último, las operaciones formales, que va a partir de los 11 años en adelante. Y es aquí donde se presenta el desarrollo del pensamiento abstracto y capacidad del razonamiento hipotético. Por otra parte, encontramos la equilibración, que es aquella que sostiene que el desarrollo cognitivo implica un proceso de equilibración entre asimilación y acomodación. También pues tenemos que resaltar que el equilibrio permite que las estructuras cognitivas se ajusten y se desarrollen. Además, tenemos el aprendizaje activo, que pues abogaba por un enfoque educativo que permitiera a los niños aprender a través de la exploración activa y la manipulación de objetos, pues en lugar de recibir solo información pasivamente. También tenemos que tener en cuenta la enseñanza basada en el nivel del desarrollo, que es donde los educadores deben ajustar a sus métodos de enseñanza de acuerdo con el estado de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Podemos tener también lo que es la promoción del pensamiento crítico, que es aquella que nos lleva a fomentar la resolución de problemas, el razonamiento lógico, para posteriormente ayudar a los estudiantes a avanzar en sus capacidades cognitivas. También algo importante es el uso de materiales concretos, que es pues, la que proporciona materiales manipulativos y experiencias prácticas para poder apoyar el aprendizaje activo y la construcción del conocimiento. Y por último, la evaluación formativa, que es aquella que en lugar de centrarse solo en exámenes y calificaciones, la evaluación pues debería ser continua, centrada, en entender cómo los estudiantes están construyendo su comprensión. Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre Vygotsky, un psicólogo ruso, el cual hizo una gran contribución en el desarrollo educativo. ¿Qué tal si hablamos sobre los conceptos principales que él dio sobre el aprendizaje? Empecemos con la zona del desarrollo próximo. ¿Qué significa? Es la brecha entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de un instructor o compañero más competente. Destacó la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Como segunda aporte que nos dio Vygotsky es el andamiaje. Él propuso el andamiaje como un método educativo en el que los maestros proporcionan apoyo temporal a los estudiantes mientras aprenden nuevas habilidades. Este apoyo se retira gradualmente a medida que los estudiantes van ganando independencia de acuerdo al conocimiento que ya han adquirido.
También nos dio pues la mediación semiótica o también del lenguaje, ¿no? Él destacó la conexión entre el lenguaje y el pensamiento, argumentando que el desarrollo del lenguaje juega un papel crucial en el desarrollo cognitivo y en la internalización del proceso mental. Y cómo no, pues también la internalización, él exploró las funciones mentales superiores como el pensamiento abstracto y la resolución de problemas y cómo se desarrollan a través de la interacción social y la instrucción. Él hizo un gran aporte y fue eh, cómo el juego desarrolla en el niño conocimientos, cómo podemos utilizar el juego para que el niño adquiera conocimiento de una manera, pues, digámoslo así, divertida. Él reconoció que el juego, como una actividad fundamental para el desarrollo infantil, crea en el niño internalizar normas culturales y desarrollar habilidades cognitivas y sociales. Estos fueron, pues, las contribuciones de Vygotsky. Y además podemos decir que en este momento sigue activo sus contribuciones de andamiaje, de jugar, de que podemos utilizar el juego como medio de, para que el niño adquiera conocimiento y también pues que por medio de los símbolos, de la multimedia, podemos hacer de manera interactiva una clase y que el niño se interese por el conocimiento que está adquiriendo y lo pueda internalizar de una manera pues más fácil. Bien, ahora vamos a hablar acerca de Albert Bandura y su teoría del aprendizaje social. Siendo él el principal impulsor de esta teoría, enfatizando principalmente en la importancia del aprendizaje por observación. ¿Observación de qué? Observación de diferentes modelos. Para Bandura, el aprendizaje no se daba únicamente a través de la interacción con el entorno, como lo planteó el conductismo por mucho tiempo, sino que la observación de modelos era la clave para el desarrollo del aprendizaje. ¿Y qué modelos? Pues él hablaba principalmente de tres modelos. El primer modelo, el modelo real, el modelo humano. Ver a una persona cómo juega fútbol, ver a una persona cómo construye una maqueta, ver a una persona cómo habla, ver a una persona cómo se expresa. El observar la conducta de ese modelo real, un ser humano palpable allí, presente constantemente. Pero también está el modelo simbólico y hoy en día hay muchos modelos simbólicos. Por ejemplo, los influencers se pueden considerar modelos simbólicos, los actores, actrices de televisión se pueden considerar modelos simbólicos, algo que no está allí palpable, pero que podemos evidenciar a través de símbolos, a través de pantallas. También está el modelo verbal instruccional, por ejemplo, cuando un docente da una serie de instrucciones para llevar a cabo una actividad, a través de palabras e instrucciones, el estudiante observa y así puede ir desarrollando ese aprendizaje. Entonces, a partir de la observación de esos tres tipos de modelos, el principal planteamiento de esta teoría de Albert Bandura es que el aprendizaje se da por la observación. Sin embargo, él también en su teoría hablaba acerca de los estados mentales personales y es que no todas las conductas observadas son aprendidas de forma efectiva. Para que el aprendizaje por observación se pueda desarrollar, deben haber una serie de estados mentales o de procedimientos, como cuáles. Por ejemplo, el primero del cual él hablaba, la atención. Para poder aprender por observación, yo debo prestarle atención a lo que estoy observando. Si el docente está dando instrucciones, yo debo estar muy atento si quiero aprender de ese modelo verbal instruccional lo que me está enseñando.
Pero además de prestar suficiente atención, el individuo debe tener la capacidad de retener, de recordar la conducta que está observando y los pasos a seguir para desarrollar esa conducta. Entonces, primero, prestamos atención, segundo, retenemos y en tercer lugar, reproducimos, desarrollamos esa conducta. Pero además de la atención, además de la retención y además de la reproducción de la conducta, debe haber una motivación, bien sea un refuerzo pasado, un refuerzo vicario, un refuerzo autoproducido, algo que motive a la persona para desarrollar esa conducta que ha estado observando. Y bueno, uno de sus planteamientos fundamentales en la teoría del aprendizaje social es que el aprendizaje puede ocurrir sin haber un cambio en la conducta manifiesta. Y eso es algo que él ha aclarado muchísimo, o aclaró muchísimo en el desarrollo de su teoría. Y bueno, fue una teoría con tal influencia que se han implementado diferentes estrategias en la educación a partir de sus planteamientos. Por ejemplo, se fortaleció mucho lo que fue el aprendizaje por refuerzo y castigo a través de las notas, a través de las calificaciones, a través de las recompensas que los docentes realizan en clases a sus estudiantes. También se ha fortalecido lo que es el aprendizaje vicario, comenzándose a ver al docente como un modelo real, un modelo vivo de lo que el estudiante debe aprender. El aprendizaje colaborativo también se ha fortalecido porque al estudiante observar las conductas de sus compañeros también puede tener la capacidad de desarrollar ese aprendizaje al observar a otros. Y ha habido un auge creciente en todo lo que es la autorregulación en el aula porque el aprendizaje por observación ha desarrollado muchos procesos internos en el estudiante. Así que bueno, estos han sido los aportes de Bandura a la educación a través de su teoría del aprendizaje social. Y vamos a finalizar con los aportes de Jerome Bruner y su teoría del aprendizaje por descubrimiento. Él iba en contraposición a algunas ideas piagetanas donde se manifiesta que quizás no se pueden acelerar ciertas fases o ciertos procesos cognitivos. Este psicólogo estadounidense consideraba que las personas eran agentes activos y que el niño podía aprender cualquier cosa independientemente de su edad, evidentemente valiéndose de enseñanzas pedagógicas adecuadas al desarrollo cognitivo del niño. Entonces, él consideraba que el ser humano debe ser un agente activo en el conocimiento y que debe aprender a aprender. Y el rol de la educación precisamente es enseñar al estudiante a aprender cómo aprender, a descubrir cómo aprender. Entonces es un proceso bastante interesante. Para él, el aprendizaje se daba a través de diferentes modos de representación que se van desarrollando a lo largo de la vida. Y esos modos de representación son los que permiten que el niño transforme la información que recibe del medio y la pueda almacenar y codificar en su memoria. Entonces, ¿cuáles son esos modos de representación que de alguna forma iba relacionando con las etapas piagetianas? Por ejemplo, está el modo de representación o la fase inactiva, que es cuando el niño tiene la capacidad de interactuar con el objeto, una representación inmediata del objeto. Por ejemplo, el niño va aprendiendo a través de la interacción con la bicicleta propiamente, pero también está la fase icónica. Ya los niños van creciendo después de los 2 años, entonces ya el niño empieza a descubrir cómo aprender a través de la utilización de ciertas imágenes, por ejemplo, el dibujo de la bicicleta, o está ya a partir de los 6 años la fase simbólica o el modelo simbólico, en donde el niño va desarrollando ese aprendizaje a través de la representación en símbolos, letras, números. Por ejemplo, cómo escribir la palabra bicicleta. A partir de estos modos de representación, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner planteaba
una especie de currículo en espiral que permitía un aprendizaje activo, pues el estudiante tiene la capacidad de participar y construir él mismo su propio aprendizaje, y además ese currículo en espiral permite la adaptación al desarrollo cognitivo del niño. El currículo en espiral se adapta a las diferentes fases de las cuales hablaba Brunner. Entonces, este currículo en espiral básicamente permite que el aprendizaje se vaya dando por etapas, vaya de lo más básico a lo más complejo, y que a medida que se va avanzando siempre se vaya evaluando y evaluando el proceso de aprendizaje hasta comprobar pues la experticia del aprendiz. Entonces, él habla básicamente de 5 niveles en este currículum en espiral. En primer lugar, se debe garantizar un compromiso auténtico, tanto del aprendiz como de la persona que está enseñando, a partir de los usos de los modos de representación. O sea, debe haber un compromiso con el uso de la fase inactiva, un compromiso con el uso de la fase icónica, un compromiso con el uso de la fase simbólica, empezando por la fase inactiva siempre, cada proceso de aprendizaje. Debe haber también una organización curricular temática. La persona que está impartiendo el conocimiento debe tener una estructura temática muy organizada, y debe darse una revisión periódica de cada uno de los temas y cerciorarse de que el aprendiz está realmente comprendiendo cada uno de esos temas. El cuarto paso es que hay un aumento en la complejidad del tema a medida que se va comprobando que el estudiante va comprendiendo. Y pues básicamente el último paso es que al revisar constantemente y al aumentar la complejidad, pues el aprendiz va a terminar siendo un experto en el tema. Así que bueno, Kate, síguenos contando acerca del andamiaje. Claro que sí. Bueno, pues como vemos, Brunner tiene una inspiración con Vygotsky relacionado con el andamiaje, ya que para Brunner era necesario que el profesor diseñara, proveyera e implementara un material, o digámoslo así, preparara su clase para que el estudiante por sí solo descubriera, ¿sí? Porque como decimos, este psicólogo y pedagogo estadounidense, lo que más enfatizaba era el descubrimiento, ¿cierto? Entonces, eso era lo que él decía, que el profesor tenía que cumplir como un andamio, eh, como similar a un andamio, ¿no? Proveerle al estudiante todas estas herramientas para que él descubra por sí solo cada tema. También podemos ver las implicaciones que tiene hoy en día. Como les decía, las estructuras cognitivas que propuso fueron que para él las estructuras cognitivas son patrones mentales que las personas utilizan para organizar y entender la información. Brunner enfatizó la importancia de enseñar a los estudiantes a organizar activamente la información en lugar de simplemente memorizar y memorizar, ¿cierto? Y podemos ver también pues la narrativa como herramienta educativa. Él destacó la importancia de la narrativa en el aprendizaje, argumentando que las historias, mitos, leyendas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la narrativa, la estructura narrativa ayuda a los estudiantes a recordar y comprender mejor la información. Además, podemos ver que su educación fue centrada en el alumno, abogó por un enfoque educativo centrado en el alumno que tenga en cuenta las capacidades y el contexto de cada estudiante individual. Consideraba que la educación debía adaptarse al estudiante y no al revés. Entonces, pues, con esto terminamos a Brunner en esta noche. Y así damos por concluida nuestra exposición de esta noche. Bueno, gracias, Kate, gracias, Vanessa, que tengan una excelente noche.